utilicen estas PPTs que las voy a colgar dentro de poco ya en, en el Classroom, utilicen como guía también, ¿ya? Aparte de la guía, claro que se les entrega a ustedes, ¿no? Guía y práctica. Utilicen también estas PPTs que las voy a colgar dentro de poco en el Classroom, ¿ya? Porque tiene mucha información. Tiene más textos que imágenes. A ver, aquí creo que alguien estaba... Ah, la parte del crack, ya, lo voy a explicar, ¿eh? Voy a explicar la parte del crack. Un poquito y terminamos con la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a buscar lo del crack, ¿sí? Voy a buscar lo del crack un ratito. Gracias por recordarme lo del crack. Ya estaba a punto de empezar. Me voy a dedicar solo unos 30 minutos, 20, 30 minutos para hablar del crack y el resto, ya como tenemos 2 horas, para hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A ver, ¿me permiten un momento, por favor? Quiero buscar, voy a buscar la PPT de la semana, aquí está, la semana pasada. Aquí está. Aquí está. Voy a apagar mi cámara para evitar los problemas de conexión de internet, ¿sí? Porque como uso cámara, audio, ¿no? Y encima presento pantalla, como que se me va la conexión. Así es que, ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ahí está. Ya hablamos de Italia, ¿no es cierto? Hablamos de Italia. Yo creo que también de los nazis, también hablamos de los nazis. Me faltaba esta parte, el crack. ¿Sí? ¿Se ve? No se ve, ¿no? Sí se ve, profe. Se ve, yo aquí en el celular no puedo ver. Bueno, ¿qué habrá pasado? Bueno, me avisan ya si es que por A o B por ahí no se ve un ratito. Me dan unos segunditos nada más, por favor, porque quiero acomodarme bien. A ver, aquí. Ah, no. A ver, un ratito. Unos segunditos. Una vez que esté listo ya, arranco con la clase. A ver. Ahora sí. Listo, ahora sí ya podemos empezar con la clase, ¿ya? Dice la Gran Depresión Económica en Estados Unidos, 1929-1933. Listo. A ver. Primero tenemos que recordar lo siguiente. La crisis que se va a iniciar en Estados Unidos a partir del año 1929 fue a raíz del crack. El crack, la caída del precio de las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, ubicada en Wall Street, ¿ya? Nueva York, ¿ya? Calle Wall Street. El crack de Nueva York, el crack del año 29. Pero ese crack fue producto ¿de qué? Fue producto de la sobreproducción industrial y también de la especulación bursátil en la bolsa de valores, ¿no?, de Nueva York. Así que voy a tratar de explicar de manera, digamos, detallada todo esto, ¿ya? Para que entiendas cómo es que se originó la crisis y la depresión económica en Estados Unidos, ¿ya? A ver. Primero, la crisis se originó en el año 1929, en octubre del año 1929, y en el año 1933, el presidente Roosevelt, después de 4 años de crisis, ¿no?, duros años para Estados Unidos, en el año 33 es elegido el presidente Franklin Roosevelt del Partido Demócrata. Y el presidente Roosevelt inicia una serie de reformas, un paquete de reformas con la finalidad de superar la crisis. Ese paquete de reformas que fue impulsada por el presidente Roosevelt es conocida como el New Deal, ¿ya? El nuevo trato a la economía. Así es como se le conoce, el New Deal, ¿ya? El nuevo trato a la economía. Con esto no quiero decir que la crisis haya terminado en el año 33, ¿correcto? Sino que a partir del año 33 se van a implementar algunas medidas para frenar la crisis. ¿Me entienden? Porque todo lo que habían hecho los políticos estadounidenses
durante esos 4 años solo habían servido para agudizar la crisis, para empeorar la crisis. ¿Me entienden? O sea, tuvieron un mal manejo político y económico, ¿no? No supieron frenar, no supieron tomar las medidas adecuadas para frenar la crisis. Esas medidas recién llegaron con Roosevelt, ¿ya? En el año 33, ¿correcto? Así es que por ahí la aclaración para que luego no digan, no, el profe nos ha dicho que en el 33 terminó la crisis. No, no terminó la crisis, ya te digo ya, sino que en el 33 se inician las reformas, las medidas adoptadas por el presidente Roosevelt para frenar la crisis, ¿ya? Listo, ahora sí, mira. Si vamos a hablar de la crisis del año 29, primero tenemos que hablar de la década de los años 20. ¿Me entienden? Del 19 hasta el año 29. Tú sabes que Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial en el año 1918, es decir, meses antes de terminar la guerra. Claro, por ahí me vas a decir, profe, pero en algunos libros figura el año 1917. En el año 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Una cosa es que te declaren la guerra y otra cosa es que envíen tropas a Europa para iniciar esa guerra. Entonces, en el año 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y envía tropas recién en el año 18. Así es que la presencia norteamericana en la guerra, o en la Gran Guerra, o en la Primera Guerra Mundial, fue cortísima, ¿ya? Fue breve, pero suficiente como para ganar la guerra. ¿Me entienden? ¿Cuáles fueron las ventajas de Estados Unidos en la guerra? Primero, entrar a última hora. En segundo lugar, desarrollar la guerra en una tierra ajena que no sea Estados Unidos. Es decir, que la guerra se desarrolló básicamente en el territorio europeo. Por lo tanto, los que se van a perjudicar son los países de Europa, porque las bombas van a caer ahí, en esas ciudades. Bombas que van a arruinar, ¿qué cosa? Van a arruinar campos de cultivo e industrias, que es básico para una economía de cualquier país, ¿eh? Industria y los campos agrícolas. En cambio, no cayó una sola bomba en Estados Unidos. Quiere decir que la vida económica de Estados Unidos después de la guerra va a continuar normal. En Estados Unidos no van a tener que emprender una política de reconstrucción nacional, como sí lo tuvo que hacer Europa, como sí lo tuvo que hacer el Perú durante la guerra con Chile, ¿se acuerdan? ¿Cómo quedó nuestro país, nuestros activos económicos después de la presencia chilena aquí? Los chilenos que habían destruido, ¿te acuerdas? Las haciendas, ¿te acuerdas de la campaña de Lynch, Baquedano? O sea, lo que hicieron los chilenos fue precisamente arruinar la economía peruana. Entonces, después de la guerra siempre viene una etapa de reconstrucción. Esa reconstrucción no hubo en Estados Unidos porque no la necesitaban. En cambio, esa etapa de reconstrucción sí la necesitó Francia, sí la necesitó Francia, Bélgica, Alemania, Italia, también en parte Inglaterra. ¿Me entienden? Ahora, claro, tú dirás, profe, ¿y eso qué tiene que ver con la crisis? Déjame explicarte paso a paso para que entiendas la crisis. Europa después de la guerra quedó hecho un cementerio. Después de la Primera Guerra Mundial, un cementerio. Ciudades arrasadas, campos también infértiles, industrias destruidas. Entonces la pregunta es, oye, ¿Europa necesitaba entonces una reconstrucción? Sí, una reconstrucción que iba a tomar su tiempo. ¿Y Estados Unidos? No. En Estados Unidos ya te dije que no cayó una sola bomba, ¿ya? Ellos van a continuar con su economía, su industria, sus campos agrícolas van a seguir con su producción. Y precisamente esa producción industrial, mira, le sirve a Estados Unidos para exportar, para elevar, aumentar sus exportaciones. La pregunta es, profe, ¿y a dónde? Al mercado latinoamericano y al mercado europeo. ¿Por qué los europeos le compran a Norteamérica? Porque la industria y el campo de Europa están en ruinas. Tienen que pasar por una reconstrucción. Pero mientras reconstruyen, necesitan importar productos para poder sobrevivir. Si no, ¿de qué van a vivir los europeos?
Con esta explicación, espero que me hayas entendido por qué se inicia una etapa de prosperidad en Estados Unidos. ¿Entendiste la figura, no? Estados Unidos se ve favorecido por la guerra de la forma como te estoy contando. ¿Ya? Gracias, mira, a la desgracia ocurrida en Europa, Estados Unidos se favorece. La desgracia de Europa favorece a Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, así empieza el crecimiento industrial, mira, en Estados Unidos. Y empiezan incluso a producir en grandes cantidades. Acuérdate que en esa época se estaba aplicando el sistema fordista, ¿no? Una producción en masa, en cadena, en serie. La idea era, hay que producir en cantidades, ¿para qué? Para abaratar costos. ¿Me entienden? Se abarata costos y maximizas tu ganancia, tus utilidades. Por eso es que se producen en grandes cantidades y en serie. Hay cierto optimismo en la economía norteamericana. ¿Optimismo por qué? Porque su producción ha aumentado, sus exportaciones también. Se exportan al mercado europeo y al mercado latinoamericano. Los primeros automóviles, te habrán contado el profesor de Historia del Perú, que llegaron durante los años 20. ¿Y quién gobernaba en los años 20? Díganme, aquí en el Perú, vamos. Tú que dominas Historia del Perú, para ti es facilito Historia del Perú, ¿no es cierto? Mucho más fácil que Historia Universal. Vamos, ¿quién gobernaba en los años 20? Díganme. En la época en que Ford estaba haciendo plata allá en Estados Unidos y que producía automóviles en serie, en cantidades. Vamos. Correcto, Leguía. Los primeros automóviles llegaron durante el régimen de Leguía, el oncenio de Leguía. Te habrán contado, ¿no? Leguía estaba modernizando la Plaza San Martín, las calles, las avenidas, hoteles, y para celebrar el centenario, ¿te acuerdas? Trajo automóviles modernos. Mira, pues mira lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Estaban en pleno auge. La guerra hasta cierto punto los había favorecido. ¿Me entienden? Entonces, así se eleva la producción, mira, y eso creó un optimismo, mira, en la población norteamericana. ¿De qué forma el optimismo? Mira, se eleva la producción, se elevan las exportaciones, producen en serie, forman parte de un sistema económico que es el liberalismo económico. Deja ser, deja pasar. El Estado no interviene en la producción. El Estado norteamericano no interviene en las actividades económicas. No regula la banca. Los bancos prestan dinero porque hay optimismo. ¿Me entienden? Los bancos financian a estos empresarios. Entonces sueltan créditos, pero a caudales. Y no tan solo créditos en Estados Unidos. Los bancos también los bancos norteamericanos otorgan créditos a países como el Perú. Te habrán contado que Leguía era caserito de los bancos norteamericanos. Y también esos bancos norteamericanos estaban financiando la reconstrucción de Alemania. ¿Te acuerdas del Plan Dawes? ¿Se acuerdan que les hablé del Plan Dawes? Yo creo que sí, ¿no? O ya olvidaron ya. El Plan Dawes por la cual Estados Unidos decide otorgar créditos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿te das cuenta de la prosperidad de los bancos norteamericanos? Sueltan sus capitales, pero a montones. Entonces, la pregunta es, oye, ¿quién regula la banca? Nadie. ¿Quién regula la producción industrial? Nadie. Es la economía liberal, es parte del capitalismo liberal, ¿entienden? Desarrollado por Estados Unidos. Entonces, tanto es el optimismo que incluso, mira, hay empresarios que empiezan a colocar sus activos, sus capitales en la bolsa de valores. Para poder aumentar estos capitales de cada empresario, lo registran en la bolsa de valores. Es decir, que la persona de a pie, las personas de la calle, podían, podían beneficiarse de este optimismo económico, de esta prosperidad económica, a través de la compra de acciones en la bolsa de valores. Algo así como que, oye, a ver, tú tienes ahorrado ¿cuánto? 1,000 soles, listo. ¿Por qué no compras acciones de mi empresa registrada en la bolsa de valores? Mira que mi empresa está de maravillas, ¿ya? Estamos exportando, pero por cantidad.
Así es que si tú deseas invertir para aumentar mi capital en la bolsa de valores, pues te voy a registrar utilidades que te van a favorecer. Puedes obtener dinero así contante y sonante en poco tiempo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchos empresarios empiezan a comprar acciones de otras empresas, de otras entidades, de otras industrias. La gente de a pie incluso llegó a los bancos a prestarse dinero para comprar acciones. ¿Me entienden? Hay optimismo en las personas. Dice, oye, mira, la economía norteamericana está de maravillas, así es que voy a aprovechar esta prosperidad. ¿Qué hago? Como no hay regulación en la banca, los bancos prestan dinero, entonces voy a ir al banco, voy a solicitar un préstamo, y ese préstamo que voy a realizar en el banco no va a ser para invertirlo en una actividad productiva. O sea, no lo voy a invertir en un negocio, en una fábrica, no. ¿Sabes lo que voy a hacer con ese dinero? Voy a comprar acciones. Es decir, dinero fácil, no tengo que hacer mucho esfuerzo. Lo único que tengo que hacer es ir al banco, prestarme un dinerito, y ese dinero prestado, invertirlo en la bolsa de valores. La pregunta es, oye, ¿no hay algún riesgo? Sí hay riesgo, ¿no? Pero las cosas están yendo bien, pues, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el dinero que solicitaban de los bancos no eran utilizados para invertir en cosas productivas. O sea, no lo trabajaban. ¿Me dejo entender? Una cosa es que tú solicites un capital para que lo trabajes, ¿no? Para que lo multipliques a punta de esfuerzo. Tienes que producir algo, tienes que generar riqueza. Y otra cosa es portarte como un rentista, ¿no es cierto? Como un especulador. Solo me presto dinero, ¿para qué? Para colocarlo en la bolsa de valores y esperar que pase el tiempo, 3 mesecitos, y cobrar mis utilidades. Es como ir a un casino, meter monedas y ver ahí de la suerte, te ganas no sé, ¿no? El premio mayor. Entonces, es así como empiezan a especular en la bolsa de valores. Y esa especulación en la bolsa de valores es producto del optimismo que se vive en Estados Unidos. Es producto de la prosperidad económica. Es producto del optimismo de la banca, que tiene repartidos sus capitales incluso no tan solo en el exterior, sino entre su propia gente. ¿Te das cuenta? Por eso es importante hablar de esa prosperidad económica. ¿Cuál era la situación de Estados Unidos? ¿Cuál era el ambiente, ¿no? Económico de Estados Unidos? Esto llega a su fin. ¿Cuándo crees tú que llega a su fin? Cuando las economías europeas empiezan a recuperarse. Porque la desgracia de Europa no iba a ser eterna, no iba a durar para siempre. Algún día tenía que terminar esa desgracia. Algún día se tenían que recuperar los europeos. ¿Me entienden? Incluso se estaban recuperando con dinero norteamericano. Acuérdate del plan Dawes. Y eso fue lo que no supieron medir los norteamericanos. Produces en cantidad hasta que hubo un momento en el cual de pronto ves que tu producción no tiene salida al mercado. Y dices, oye, ¿por qué ya no tiene salida al mercado? ¿Por qué han bajado las exportaciones? ¿Por qué? Porque las industrias de Europa se han recuperado. Muchos países de Europa han adoptado un gobierno nacionalista. Mencióname un gobierno nacionalista en los años 20 en Europa. Vamos, mencióname. Ultranacionalista, de la ultraderecha, que deciden apoyar a su industria nacional. Correcto, Valentina. Italia. ¿Ves el caso de Italia? País nacionalista, mira. Apoyemos la industria nacional, dice Benito Mussolini. Y aparecen otros, en Europa Oriental. Y luego, ¿no? Los nazis en Alemania. Pero ellos llegaron al poder en los años 30, 33. Entonces, el caso de Italia es un ejemplo sencillo en el cual yo te puedo decir de que los gobiernos nacionalistas deciden llevar a cabo una economía proteccionista. Hay que proteger a la industria nacional, hay que apoyar a la industria nacional, porque si no este país no va a salir de la crisis. Ahora te das cuenta que la industria europea empieza a competir nuevamente con la industria norteamericana. La pregunta es, oye, ¿y cuál fue el error que cometieron los norteamericanos?
producir en serie, producir en cantidad. Ahí viene la palabra sobreproducción. Tú no puedes producir de más, tienes que producir de acuerdo al mercado que tienes, a los potenciales clientes que te van a comprar. Ahora ya ves cómo se genera la sobreproducción. La sobreproducción es parte del optimismo que hay en Estados Unidos. Creen que les va a ir bien siempre y no hay un control sobre la producción. Entonces, es así que poco a poco se van recuperando las economías europeas, mientras que Estados Unidos ve un problema en su stock, ¿no? Hay una sobreproducción terrible. Y esta sobreproducción empieza a afectar a las industrias. ¿De qué forma? Con la deflación. Te hago una pregunta bien sencilla. Cuando hay un exceso de oferta, ¿qué pasa con los precios de dichos productos ofertados? Es un principio básico de economía. Los precios bajan, pues, correcto. Como dice Valentina, los precios bajan. ¿Eso sucedió en Estados Unidos? Correcto, eso sucedió en Estados Unidos. La sobreproducción industrial hace que esos productos norteamericanos no tengan salida al mercado. Y al no tener salida en el mercado, los precios empiezan a bajar. Y ahí es donde viene toda la preocupación de los industriales. No hay salida de nuestros productos, no hay ventas. ¿Qué hacen los empresarios para paliar ese problemita, esa crisis? Si tenías 100 trabajadores, ¿vas a seguir manteniendo a tus 100 trabajadores? No, no lo haces. Pues, ¿qué haces? ¿Qué hace un empresario apenas ve que se han reducido las ventas? ¿Qué es lo que hace? Despidos, pues chicos. Despidos, despedir personal. Si antes tenían 100 efectivos, ¿no? O trabajadores, ya no los necesito, no hay ventas. Ya no podemos seguir produciendo ese ritmo. Entonces, mira, empieza a afectar, la sobreproducción empieza a afectar primero la salida de los productos y luego los precios. Entonces, la salida que tienen los empresarios es reducir personal, el desempleo. Miles de estadounidenses se quedaron sin empleo. La situación va empeorando, ¿eh? Me va a ver afectada. A ver, voy a un ratito rechazar esta llamada. Disculpen. Ahora sí. ¿Quiénes más se van a ver afectados? ¿Solo los empresarios? ¿Solo los industriales? Díganme. ¿Solo los trabajadores despedidos? Hay otra institución importante en el sistema financiero que se va a ver afectado. Díganme. Ya te lo mencioné. Instituciones financieras. Los bancos, correcto. ¿De qué forma se ven afectados los bancos? Te conté que habían soltado sus capitales y créditos a caudales. Ya. Entonces el problema de los bancos era, oye, ¿cómo lo recuperamos? Estos empresarios no están pagando, mira, no están al día. Correcto, déficit en los ingresos, los bancos empiezan a quebrar. Cuando quiebre el sistema financiero, agárrate. Porque si quiebra el sistema financiero, ya fue ya la economía de ese país. ¿Entienden? Eso es lo que suele ocurrir cuando está en una crisis económica. Colapsa el sistema financiero. Pero el sistema financiero también colapsó producto del optimismo. No había regulación en la banca. Tiene que ser regulado hasta cierto punto la banca. No puede soltar sus capitales así por así. ¿Qué requisitos te pides cuando vas al banco a solicitar un préstamo? ¿Le has preguntado a alguna persona que haya al banco a solicitar un préstamo? Una serie de requisitos. Para empezar, ¿tienes trabajo? En segundo lugar, ¿cuánto percibes? En tercer lugar, ¿cuántos hijos tienes para qué? Para que saber si me puedes pagar o no. ¿Cuántos hijos menores tienes en el colegio? Oye, ¿por qué te preguntan tanto? Porque saben que es necesario conocer la situación de aquella persona que va a solicitar un préstamo para saber si le vas a poder pagar o no. Último, te pregunta, ¿y en qué vas a hacer con el dinero? ¿Para qué? Si lo vas a trabajar, si lo vas a invertir en un negocio, bacán. ¿Te das cuenta? Existe cierta regulación en la banca. Pero eso no había, pues, en Estados Unidos.
No hay cómo regular la banca, mira, todo parte del optimismo, ¿no es cierto? Entonces la banca como que empieza a verse afectada. Cuando quiebra el sistema financiero, ahí vino la crisis ya, porque empiezan ya, ¿no? A ver, las industrias, muchas de ellas no tan solo despidieron personal, sino que empiezan a quebrar, incluso a cerrar. ¿Me entienden? Cierran las industrias, mucha gente se quedó sin empleo, los bancos empiezan a quebrar, quiebra el sistema financiero, entonces solo te queda ¿qué cosa? La bolsa de valores. La gente se acuerda, oye, tenía una platita invertida en la bolsa de valores, y esa platita incluso era platita prestada del banco todavía. O sea que, mira, están fregando al banco, ¿eh? Porque se habían prestado dinero para invertir en la bolsa de valores. Ahí es donde ya rebasa, ¿no? El vaso ya, ¿no? Ya el problema ya estaba, pero ya, mira, hasta el cuello. En octubre del año 1929, bajan las acciones, el precio de las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué bajan? Por la crisis, pues. ¿Quién va a comprar acciones de una empresa quebrada? ¿Qué acciones vas a comprar? Entonces, es por eso que empiezan a rematar las acciones para recuperar algo y no recuperaron nada. ¿Me entienden? Entonces se produjo lo que en los libros de historia te lo señalan como el crack, el quiebre, el crack de Wall Street. Muchos empresarios, incluso hasta no poder pagar sus deudas, se tuvieron que suicidar. Lo habían perdido todo. O sea, imagínate, después de una época de abundancia, de prosperidad, de optimismo, te viene la crisis. ¿Te das cuenta? Por eso muchos dicen, esta crisis es una crisis del sistema capitalista. Es una crisis del modelo capitalista liberal, producto del optimismo, la confianza, la falta de regulación. El Estado no intervenía y esta crisis terminó afectando a otros países, ¿entienden? Países como Alemania, como el Perú y todo lo demás. Aquí tienes, mira, las causas de la Gran Depresión. Crisis agraria, crisis financiera, la especulación bursátil, mira, que te había comentado, cómo especulaban en la bolsa de valores. ¿Me entienden? Hasta que vino luego el crack, ¿no? Ahora, esta parte de aquí, bueno, este esquema pequeñito, era para explicarte la prosperidad del gran negocio de Estados Unidos, ¿no? De cómo hizo plata Estados Unidos, mira. Estados Unidos no tan solo exporta, sino que también tiene que cobrarle las deudas que tienen los países de Europa, producto de la guerra, ¿no? Esto ya lo expliqué ya, ¿no? Y bueno, luego tienes aquí, mira, los efectos del crack. La crisis bursátil y bancaria repercutieron de inmediato en los sectores comercial e industrial. Las empresas empezaron a quebrar, la catástrofe se generalizó hasta paralizar las actividades, en tanto que los precios agrícolas se derrumbaban en forma contundente. Bueno, se vino la espiral ya, pues, ¿no? Se vino la espiral, ¿no? Como consecuencia de la crisis surgió el fenómeno del subconsumo, porque no solo la población desempleada, sino también los empresarios en quiebra dejaron de adquirir artículos que no eran de rigurosa necesidad. O sea, si la gente no tiene empleo, mira, la figura es bien sencilla. Si la gente no tiene empleo, entonces no tiene poder adquisitivo. Si no tiene poder adquisitivo, es decir, dinero para consumir, para comprar, entonces no hay producción. ¿Para qué vas a producir si la gente no te va a comprar? Si la gente no tiene dinero, ¿para qué? Para consumo. No tiene poder adquisitivo. ¿Me entienden? Entonces, si se produce el desempleo, producto de la quiebra de industrias y bancos, el desempleo trae como consecuencia la baja en la producción. El PBI baja también, mira, en Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es la falta de empleo. Mientras la gente no tenga un empleo, no va a poder tener dinero para el consumo. Es decir, no va a tener poder adquisitivo. Si la gente tiene un empleo, tiene el dinero para poder consumir. Y si hay consumo, entonces
poco a poco se va a ir, ¿no?, elevando la producción. ¿Me dejo entender? Entonces, el problema aquí clave es el desempleo. Por lo tanto, habría que afrontar, mira, el problema del empleo. Es por eso que en el año, escuchen bien aquí lo que les voy a decir, ¿ya? En el año 1933, los estadounidenses se van a las urnas y eligen un nuevo presidente. El presidente es Franklin Delano Roosevelt. Es el Partido Demócrata. ¿Y por qué lo aclaro? Porque resulta que hasta el año 33, de los años 20 hasta el 33, todos los presidentes de Estados Unidos habían formado parte del Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano fue el partido que gozó de esa prosperidad económica y material de Estados Unidos en los años 20. Y también fue el partido responsable de aquella crisis. No sé si te interesará este dato, no sé, no está por demás, pero ¿quién era el presidente cuando estalla la crisis del año 29? Herbert Hoover. Herbert Hoover fue el presidente, era el presidente de Estados Unidos cuando estalla la crisis. Él era del Partido Republicano. ¿Me entiendes? Y no supo afrontar la crisis. Por ejemplo, tomaron una medida en el año... No, Biden es demócrata, Valentina. Trump era republicano. Donald Trump era del Partido Republicano. Te comento algo así rápido, nada más para terminar con el tema. En el año 1930 se aprueba una ley en el Congreso. Creían que con esa ley podían reducir la crisis, pero la verdad es que tuvo un efecto contrario, empeoró la situación. Esa ley se llama Hapley-Smoot, porque fue promovida por dos senadores con ese apellido, Hapley y Smoot, ¿ya? 1930. Esa ley, ¿sabes lo que implicaba? Llevar a cabo una política proteccionista en Estados Unidos. Algo así como que hay que reducir las importaciones en Estados Unidos. Hay que elevar los aranceles para que los productos del exterior no compitan con los productos norteamericanos. Entonces, la idea era proteger la industria nacional, así como quieren hacer algunos políticos acá en el Perú, ¿no? Pedro Castillo lo dijo cuando era candidato. Hay que reducir las importaciones. No hay que traer productos del exterior. ¿No es cierto? Ya, escúchame lo que te voy a decir. Pues. Mira, por qué fue negativo, ¿no? Para Estados Unidos esta ley. Se supone que la política proteccionista estaba destinada a cuidar la industria norteamericana y la producción norteamericana para que no compitan con los productos del exterior. Pero ¿sabes cuál fue el efecto contrario? Es que Estados Unidos, al aplicar esa política proteccionista, obligó de manera indirecta a otros países a hacer lo mismo. Algo así como que, como tú estás protegiendo tu industria, yo voy a hacer lo mismo. Por lo tanto, no voy a importar productos norteamericanos, una con otra, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está la gracia? Tú me prohíbes, mira, exportar mis productos ahí, ¿no? El ingreso de mis productos a tu país, y estás esperando que yo no haga lo mismo. ¿Me entiende? Entonces, ese fue el lado negativo de esa ley. Y terminó, por empeorar la situación. Por eso te digo, las medidas que van a tomar estos presidentes como Herbert Hoover para poder darle solución a la crisis tuvieron un efecto contrario. No manejaban bien la economía. Por eso es que en el año 33, mira, llega a la presidencia Roosevelt del Partido Demócrata. Y Roosevelt, influenciado por las teorías de este economista, que algunos creo que lo consideran como el padre de la macroeconomía, ¿no? Ustedes llevan el curso de economía, si es que no me equivoco. Este economista británico, padre de la macroeconomía, ¿no? Que tuvo mucha influencia en aquella época, sobre todo en la época del crack, de la depresión de los años 30. ¿Se acuerdan el nombre de este gran economista? De origen británico, padre de la macroeconomía.
que tuvo algunas ideas muy parecidas al socialismo y al intervencionismo estatal? ¿Nada? ¿Se acuerdan? John Maynard Keynes. Keynes, el keynesianismo, ¿ya? John Maynard Keynes. Keynes, mira, bajo la influencia de Keynes y las recomendaciones de Keynes, Roosevelt dijo, es necesario que el Estado norteamericano ahora tome las riendas de la economía y genere trabajo, puestos, ¿no?, de trabajo, empleo en esa población desocupada en Norteamérica. ¿Por qué? Ya no hay que confiar con la empresa privada. Los privados son los que nos han llevado a esta crisis. Entonces, mira lo que hace Roosevelt. Implementa su famoso paquete de medidas conocida como el New Deal. El nuevo trato, eso es lo que significa, el nuevo trato a la economía. ¿En qué consiste este nuevo trato a la economía? Roosevelt dijo, es necesario fomentar el empleo. El empleo es clave en la recuperación económica de este país, para que las personas tengan poder adquisitivo y así elevar la producción. Y así se va a articular la economía, ¿no? Se va a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que hace Roosevelt? Dijo, mayor gasto público. El Estado ahora tiene que generar puestos de trabajo. ¿Y cómo? El Estado tiene que asumir gastos, como por ejemplo, construir hospitales, escuelas, puentes, carreteras, represas, toda la infraestructura que va de una u otra manera a servir al país. El país necesita infraestructura. Y es ahí donde vamos a generar puestos de trabajo. Por lo tanto, el Estado tiene que generar mayor gasto público. Es decir, el dinero ya no va a salir de la empresa privada. Ahora el dinero va a salir del Estado. ¿Quedó claro? Esa es la política keynesiana. Mayor gasto público. El Estado tiene que asumir el control de la economía y no tanto la empresa privada. Porque la empresa privada ha demostrado ser ineficiente. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a la crisis, nos ha llevado al crack. Entonces, por eso es que las teorías keynesianas son muy parecidas a la del socialismo, porque el socialismo busca, ¿no?, la intervención del Estado en la economía. Claro que no estoy diciendo aquí que el keynesianismo sea comunismo puro, ¿eh? No, no lo es, pero sí tiene un cierto parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde exigen la intervención del Estado. Tiene que haber cierta regulación por parte del Estado. O sea, no podemos dejar la economía en manos de los privados porque miren lo que son capaces de hacer. Entonces, es así que Roosevelt implementa una serie de medidas que apuntaba a el fomento del empleo, ¿no? A generar puestos de trabajo, pero con mayor gasto público. Entonces, el Estado está gastando, el Estado está invirtiendo en obras de infraestructura, pero para eso también tuvo que aplicar una serie de impuestos para los sectores más ricos, más acomodados, ¿no? Incluso creo que llegó a reducir sueldos, ¿no? Él mismo se bajó el sueldo, algunos funcionarios, ¿para qué? Para llevar a cabo una política de austeridad, ¿no? Hay que ahorrar y ese dinero que podamos ahorrar hay que invertirlo en estas obras de infraestructura, mayor gasto público. Y ese sí que se recuperó Estados Unidos, logró recuperarse, ¿no? Y bueno, y es así que con el tiempo, poco a poco, Estados Unidos logró, digamos, alcanzar los niveles, ¿no?, de producción que antes tuvo, antes de la Primera Guerra Mundial. Tanto es así que para el año 1939 ya Estados Unidos se había recuperado. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos estaba, si no del todo recuperado, pero ya se había recuperado ya en un 80-90%. Entonces quedó claro acerca del New Deal, ¿no? De lo que significa el New Deal, el keynesianismo, mayor gasto público para generar empleos, las críticas que se hacen a la economía liberal capitalista, las críticas que se hacen a los privados, ¿no?, a los empresarios privados,
Eso es el crack, ¿no? Lo que nos demostró el crack. Y claro que aquí, a ver, falta incluso explicarte, ¿no? Las consecuencias que hubo en el exterior, ¿no? Aquí en el Perú ya sabes que Leguía se vio afectado por el crack, ¿no? Porque Leguía dependía de los bancos norteamericanos. Cuando llegó el crack allá en Norteamérica, los bancos dejaron de realizar estos préstamos y no tan solo eso, sino que incluso también retiran sus inversiones. Y cuando retiran sus inversiones, incluso se paralizaron varias obras aquí en el Perú. Y al paralizarse las obras, mucha gente se quedó sin empleo. Y al quedarse sin empleo, se inician las protestas contra el régimen de Leguía. Siempre hay que buscar un culpable, ¿no es cierto? ¿Quién es el culpable de esta desgracia? Leguía. Entonces empiezan las críticas, las protestas, las marchas contra Leguía y el gobierno de Leguía sí se ve debilitado. Hasta que apareció un militar, Luis Miguel Sánchez Cerro, desde Arequipa y le dio un golpe de Estado. ¿Cómo terminó Leguía? En la cárcel. Y al poco tiempo muerto, ¿no? En la cárcel solo lo sacaron, creo que para velarlo nada más a Leguía. Bueno, hasta aquí alguna pregunta acerca de la crisis del crack. Ya creo que también te había comentado de que esta crisis afectó a Alemania y en Alemania los nazis aprovecharon la crisis, la situación para presentarse en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Listo, chicos, ahora viene el plato fuerte de esta clase que es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 1 hora y un poco más todavía para hablar de la Segunda Guerra Mundial. Miren, voy a empezar con una explicación sencilla y directa. La Segunda Guerra Mundial estalló en el año, mira aquí la cronología, empecemos con algunos datos importantes. Empezó en el año 1939, el primer día del mes de septiembre, cuando los nazis ocuparon Polonia. Con la ocupación nazi sobre Polonia estalla la Segunda Guerra Mundial. Llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial unos 6 años después, el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón se rinde ante las potencias aliadas, sobre todo con Estados Unidos. Habían transcurrido 6 años y un día, como puedes ver. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? A ver. ¿Cuáles fueron las potencias que van a participar en esta Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta guerra? Mira aquí, por favor. Los protagonistas de esta guerra fueron, a ver, por un lado tienes a las potencias del eje, como algunos dirían, los malos de la película, ¿no es cierto? Los que provocaron la guerra, ya. Pero en una guerra, por si acaso, no hay buenos ni malos, ¿ya? En una guerra es una guerra, al fin y al cabo, ¿ya? Pero no sé por qué siempre tratan de, ¿no? De decir, no, estos son los buenos, estos son los malos, estos luchan por la democracia y tantas cosas más, ¿ya? Aquí vamos a hablar de bandos, ¿ya? Las potencias del eje. Está conformado por Alemania, Italia y Japón. Y las potencias aliadas son países como Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estos son los principales protagonistas. Y Alemania, la Alemania de Hitler, siempre se le considera en muchos libros de historia como la causante de esa guerra. Es decir, fueron los nazis los que provocaron la guerra. Fue por culpa de ellos que estalló la Segunda Guerra Mundial. En parte es cierto. No fueron los únicos responsables. ¿Correcto? Los alemanes no fueron los únicos responsables de la guerra. ¿Tienen culpa? Sí, en parte. Pero la otra parte, ¿sabes quiénes tienen la culpa? La tiene la Sociedad de Naciones, la tiene Francia, la tiene Inglaterra por haber desarrollado una política de apaciguamiento. ¿Me entienden? Fueron varios los países responsables de la guerra. Pero, como siempre, solo se le atribuye a uno nada más, ¿no? Hitler es el culpable de la guerra y punto. Ya te dije, él es culpable de la guerra en parte, pero esa responsabilidad la comparte con otros. La Sociedad de Naciones, Francia, Inglaterra, hasta la misma Unión Soviética. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar por si acaso. Ahora, ¿quiénes eran los que gobernaban aquellos países involucrados en la guerra? Que considero que es importante también. Mira los países que forman parte de aquellos países que protagonizaron la guerra, ¿ya? Sigamos con las potencias del eje. Tienes a Benito Mussolini de Italia, tienes a Hitler y tienes al emperador militarista Hirohito. ¿Qué tenían en común estos tres tipos de acá?
Porque se supone que deben compartir algunos ideales para haber firmado un pacto entre ellos, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿alguno de ustedes puede encontrar alguna semejanza entre esos tres dictadores? ¿Entre estos tres mandatarios? ¿Qué es lo que compartían? ¿Qué es lo que tenían en común? Si tú me dices que habían desarrollado el fascismo, no lo era, porque Hirohito no era un fascista, que digamos. Nacionalistas, sí, eran ultranacionalistas, ¿ya? A ver, Hitler, Mussolini eran recontranacionalistas. Y hasta cierto punto también fascistas, ¿no es cierto? Fascistas de la ultraderecha. Japón era también nacionalista, pero la Japón de esa época era militarista. ¿Por qué? Porque Hirohito, por si acaso, se había rodeado de militares. O sea, su gabinete prácticamente eran unos militaristas que buscaban, como acaba de mencionar aquí Valentina, y este es otro dato importante, ¿eh? Gracias Valentina por recordarlo. Hirohito, que se había rodeado de militares en su gabinete, buscaban expandirse, como dice Valentina, buscaban su espacio vital. ¿Me entienden? Y esta es una palabrita clave que tú tienes que recordar para entender la Segunda Guerra Mundial. La famosa política del espacio vital. Hay que conquistar el espacio vital que necesita Japón, que necesita Alemania, que necesita Italia. ¿Para qué? Para su supervivencia. ¿Me entienden? Como dice Ernesto, ¿no? Ideal jingoísta, el espacio vital. El espacio vital para Hirohito, ¿sabes cuál es? Es la región de Manchuria y Corea. A ver, escúchame bien lo que te voy a decir, ¿no? ¿Cuál es la base fundamental de esta política conocida como el espacio vital? Nuestro país está integrado, imagínate, ¿ya? En el caso de Alemania, está integrado por arios. Hemos fundado un imperio, el imperio del Tercer Reich, ¿no? Que tiene como objetivo agrupar a todos los de la raza aria. Hay arios en Austria, hay arios en Checoslovaquia, hay arios en Polonia, así es que por proteger a esa gente vamos a tener que ocupar esos territorios para la protección de la minoría germánica en esos países, ¿ya? Entonces, Alemania, para poder alimentar a esta población que está en crecimiento, Alemania, para poder sostenerse como país y como imperio, necesita de recursos naturales, ¿no? De materias primas. Por lo tanto, esos recursos necesarios para la supervivencia de Alemania se encuentran fuera de Alemania. ¿Dónde se encuentran? En Rusia, en Polonia, en Austria, en Checoslovaquia. Por lo tanto, ese es nuestro espacio vital, decía Hitler. ¿Me entienden? El famoso espacio vital. Entonces, si para Alemania su espacio vital era Polonia, Austria, Checoslovaquia y Rusia, sobre todo en Rusia, donde había una riqueza tremenda, en Ucrania granos, trigo, ¿no? En el Cáucaso, petróleo. O sea, tú imagínate la riqueza que tiene Rusia, ¿no? O en esa época, ¿no? Porque Ucrania ahora ya no forma parte de Rusia. Ucrania ahora es un estado independiente. Ese es el espacio vital. ¿Cuál era el espacio vital para los japoneses? Manchuria, Corea. ¿Cuál era el espacio vital para los italianos de Benito Mussolini? El espacio vital es Albania, Grecia, Libia, Etiopía, en el continente africano. Ese es su espacio vital, ¿te das cuenta? Entonces, los que tienen en común estos tres no tan solo es su nacionalismo, sino también la idea que comparten de la necesidad de conquistar su espacio vital para la supervivencia de sus imperios. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, por otro lado, tienes a los países aliados, a las potencias aliadas. Todas estas potencias aliadas, con la excepción de la Unión Soviética, son países que practican la democracia liberal. Me refiero a Estados Unidos, a Francia y a Gran Bretaña. Sin embargo, la Unión Soviética no. La Unión Soviética no ha desarrollado un sistema democrático. Al contrario,
tiene un modelo político muy parecido a esas dictaduras fascistas, como la de Italia y Alemania. ¿Por qué? Porque ha desarrollado en la Unión Soviética una dictadura totalitaria, similar a la de Hitler en Alemania y similar a la de Mussolini en Italia. La dictadura de la Unión Soviética se parece más a esas potencias del eje que a sus aliados de Francia y Estados Unidos y Gran Bretaña. La diferencia entre esa dictadura totalitaria de Stalin es porque es una dictadura de izquierda, es una dictadura controlada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, de la ultraizquierda. En cambio, las dictaduras totalitarias del eje son dictaduras de la derecha, nacionalistas, de la ultraderecha. Ahí viene la diferencia. Pero al fin y al cabo, son dictaduras. Es lo mismo, no interesa, como dicen algunos, si es una dictadura de izquierda o de derecha. Finalmente son dictaduras que tienen que ser rechazadas. Pero la pregunta es, ¿y por qué ese dictador Stalin finalmente decide integrarse a ese bloque donde no encaja? Encajaría sobre todo en las potencias del eje, pero en esas potencias aliadas no encaja. ¿Por qué tuvo que estar ahí Stalin? Vamos, dime, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual la Unión Soviética decide, ¿no?, formar parte de las potencias aliadas? Con países que no comparten su ideología, su modelo político, su modelo económico. ¿Por qué? Vamos, dígame, por favor. ¿Cuál es la razón por la cual Joseph Stalin decide integrar ese bloque? ¿Protegerse de las invasiones? No, no. Porque Alemania es un potencial enemigo. Sí, por eso, Ernesto. Stalin es enemigo de Hitler. Hitler busca su espacio vital en Rusia. Por eso es que Hitler en plena guerra atacó a la Unión Soviética a partir del año 1941. Al atacar a la Unión Soviética, porque Hitler buscaba su espacio vital ahí también, ¿ya? Entonces, la Unión Soviética se convierte en enemigo de Alemania. Y el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo, pues. Quienes también eran rivales de Hitler aparte de Stalin: Roosevelt, Winston Churchill. Entonces, esa es la razón por la cual Stalin se ve obligado a integrar esas potencias aliadas. El objetivo principal es vencer a Hitler, listo. No me interesa compartir tu democracia, no, son otras cosas ya, ¿no? Aquí lo importante es derrotar al nazismo alemán, listo, ya está. Esa es la razón por la cual Stalin se ve involucrado en esas potencias. ¿Y cómo lo puedes ver? Mira, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿tú crees que la Unión Soviética va a seguir manteniendo la alianza con Gran Bretaña y Estados Unidos? No. Se separaron de manera así rápida e inmediata. Y se inició una guerra no convencional, una guerra extraña que llamaron ¿cómo? ¿Te acuerdas? ¿Qué vino después de la Segunda Guerra Mundial? Vamos. La Guerra Fría, pues. Correcto. Ahí te das cuenta, dice, ¿qué? ¿Por qué la Guerra Fría? Porque ya sabían que eran, no, diferentes rivales, defendían diferentes modelos políticos, económicos, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, ahí lo tienes, mira. Ahí tienes a los mandatarios, tienes sus ideas, sus propuestas, tipo de gobierno, ¿ya? Winston Churchill era el gobernante de Gran Bretaña, primer ministro. Acuérdate que Gran Bretaña siempre ha sido una monarquía constitucional, ¿no? En cambio, Estados Unidos siempre ha sido una república, ¿no? Cada 4 años cambian de presidente, pero Roosevelt, por si acaso, mira, era presidente desde el año 33. La pregunta es, oye, ¿era el 39, año 39, 41, y Roosevelt sigue siendo presidente? Sí, y lo fue hasta el año 45. Si no me equivoco, es el presidente de Estados Unidos que mayor tiempo se ha quedado en el Palacio o en la Casa Blanca de manera ininterrumpida. Miren cuántos años gobernó, saquen su cuenta, del año 33 al 45, considerando de que cada gobierno allá en Estados Unidos dura 4 años.
¿Entienden? ¿Cuánto tiempo se quedó? Del 33, 7 y 5, 12 años. 12 años, ¿por qué? Bueno, porque la verdad es que hizo bien, pues, ¿no? Las cosas, durante sobre todo el crack. Y luego tuvo una destacada participación en la Segunda Guerra Mundial. Por eso lo reeligieron varias veces. Ahora sí, entremos al tema fuerte, para que puedas entender por qué estalla la guerra, ¿eh? Se firmó el Tratado de Versalles en el año 1919. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y por lo tanto fue castigada, obligándola a firmar el Tratado de Versalles. Tras la firma del Tratado de Versalles, miren cómo quedó Europa. Miren aquí, por favor. Espero que se pueda observar. Miren cómo quedó Europa. Todas las líneas rojas que ves son los nuevos estados que se crearon después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, Finlandia no existía, al igual que Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, no existía porque era uno solo, el Imperio Austrohúngaro, pero luego lo separaron, mira. Yugoslavia tampoco existía. Mira cuántos países nuevos o cuántos estados nuevos van a aparecer después de la Primera Guerra Mundial. Estás observando, ¿no? Ahora, otro detalle que también tienes que considerar. ¿En qué parte de Europa aparece la gran mayoría de estos estados nuevos? ¿En la parte central, en la parte occidental o en la parte oriental? Si te das cuenta, está en la parte oriental, en Europa Oriental, entre Alemania y Rusia. ¿Te das cuenta? Ahí es donde aparecen la mayor cantidad, mira, de estados independientes, nuevos. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. ¿Qué países viejos se vieron perjudicados, mira, por la aparición de estos nuevos estados? ¿Qué países? De cajón ves aquí, mira, Rusia, la Unión Soviética, porque antes, por si acaso, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania formaban parte de Rusia. La pregunta es, oye, ¿por qué los perdió? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas que la Unión Soviética se había retirado en plena Primera Guerra Mundial? ¿Te acuerdas? Vamos, dime, ¿te acuerdas o no? Tratado Brest-Litovsk, por lo tanto los rusos se retiran de la guerra, ¿no es cierto? Ya. Y se vieron obligados a ceder territorios a Alemania. Mira, te cuento todo esto porque cada cosa que te cuente es importante para que entiendas el estallido de la guerra. Entonces, por un lado se vio afectado Rusia, la Rusia soviética, o conocido como la Unión Soviética, ¿ya? Mira, parte de Polonia también formaba parte del imperio ruso, pero mira lo que aparece Polonia, ¿ya? Y también se ve afectada el imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro estaba conformado por Austria, Hungría, Checoslovaquia y una parte de Rumanía o Rumania. Miren cómo quedó el imperio austrohúngaro. Quedó dividida, mira. ¿En cuántos estados? Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía y Polonia. ¿Te das cuenta? ¿Qué otro país se vio afectado con la aparición de estos nuevos estados? Vamos, dime. Aparte de Rusia, aparte de Austria. ¿Qué otro país va a perder territorios al crearse estos nuevos estados? Vamos. ¿Nada? Mira que lo estás viendo, ¿eh? Nada, no se te ocurre ningún país, aparte de Rusia, aparte de Austria. Correcto, pues Ernesto, Alemania. Mira Alemania, mira cómo quedó Alemania. Y aquí nos vamos a encargar solo de hablar de Alemania. Mira cómo quedó Alemania. Alemania antes era toda esta parte de aquí, que está de color marroncito, ¿ya? Toda esa parte de ahí. Después del Tratado de Versalles, miren lo que hicieron con Alemania. ¿Te das cuenta cómo quedó partida en dos? Esta parte de Alemania que te estoy mencionando aquí con la manito, ¿ves? Esa parte de Alemania. Se ve, ¿no? Ahí con la mano. Esa Alemania era conocida como la Prusia Oriental y quedó desvinculada del resto del territorio alemán. La pregunta es, oye, un ratito, ¿esa Prusia Oriental formaba parte de Alemania? Sí.
¿Y cómo es posible que esté alejada del resto de Alemania? ¿No se supone que deben estar juntas? Sí, pero ¿por qué hicieron esto? Para darle una salida al mar. ¿A qué país? ¿A qué país nuevo que habían creado los aliados de la Primera Guerra Mundial? ¿A qué país querían darle salida al mar? A Polonia. ¿Te das cuenta? Si no, Polonia no tuviera salida al mar, ¿eh? No tenía salida al mar Báltico, mira. Entonces, a Polonia, mira, por favorecer a Polonia, mira, establecen como una especie de un corredor. ¿Ves ese corredor? Ese corredor es conocido como el corredor de Danzig, ¿ya? Pero resulta que este corredor, esta ciudad llamada Danzig, mira, que separa a la Alemania de la otra parte de Alemania, mira, Prusia Oriental, esa ciudad de Danzig luego fue entregada a la Sociedad de Naciones, algo así como la ONU. Dijo, esa ciudad es libre, soberana, independiente, protegida por la Sociedad de Naciones. No va a ser ni de Polonia ni de Alemania. Entonces, el problema para los alemanes, ¿cuál era? De que Danzig, este corredor de Danzig, era la que separaba, mira, a la Prusia Oriental del resto de Alemania. Entonces, imagínate, ¿no? Es como para que nosotros, a ver, digamos, oye, ¿sabes qué? Queremos recuperar este Tarapacá, pero Arica sigue siendo de los chilenos. ¿Cómo vas a llegar a Tarapacá si no es por Arica? Vas a tener, ¿no? O sea, un pedacito de Perú allá en territorio chileno. Es como aquí, mira, un pedacito del territorio, perdón, un pedacito de Alemania en territorio polaco. ¿Te das cuenta? Entonces, los alemanes se vieron afectados de esta forma por el corredor de Danzig. Y aparte, mira, esta parte de Danzig y de Polonia había formado parte del Imperio Alemán. ¿Me entienden? ¿Te das cuenta entonces? Mira la situación de Alemania. Listo. Entonces, en Checoslovaquia, en Austria, en Danzig y en Polonia, habían poblaciones alemanas. Habían grupos de alemanes, ¿ya?, que estaban ubicados en esos territorios. ¿Correcto? Cuando Hitler llega al poder en el año 33, Hitler, con el pretexto de proteger a esa población, exige la entrega de esos territorios a Alemania. ¿Me entiende? Oye, ahí hay una población minoritaria de germanos, entonces mi deber como autoridad alemana, dice Hitler, ¿no? Mi deber es proteger a esas minorías. Y por lo tanto vamos a tener que ocupar y exigimos la entrega de esos territorios al Imperio Alemán. ¿Me entienden? Entonces, aquí un elemento clave es que tú sepas cómo era el mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué países se vieron perjudicados por la aparición de estos nuevos estados? Nuevos estados como Polonia, como Lituania, como Letonia, como Estonia, como Checoslovaquia, como Austria y Hungría. Entonces, ¿qué países se vieron afectados? Alemania, Rusia y Austria. ¿Correcto? Pasemos a la otra diapositiva, mira. Antecedentes. Aquí no me voy a tardar mucho, ¿ya? Voy a explicar, pero rápido. Tú sabes que Hitler llegó al poder en el año 1933, ¿no es cierto? 1933, cuando fue nombrado canciller. Hitler, cuando entra a la Cancillería, cuando logra tener el control político de Alemania, él ya sabía qué hacer ya. Ya tenía un plan, ya estaba escrito ese plan en su libro Mi Lucha. Su libro Mi Lucha, que lo escribió en la cárcel, fue publicado en el año 1924. Es decir, desde el año 24 ya los alemanes debían saber cuáles eran los proyectos de Hitler y de los nazis si es que alguna vez llegaban al poder. ¿Me entienden? Algo así como que, mira, no te sorprendas lo que estoy haciendo aquí en el poder, ¿eh? Tú ya lo sabías, yo te lo dije. Si votaste por mí o apoyaste a mi partido, atente a las consecuencias, porque yo ya te lo había dicho. Al menos Hitler ya lo había establecido en su libro Mein Kampf. A ver, ¿quién me ha escrito aquí?
como dice aquí Castro, ¿no? Claro, lo mismo que Castillo, exacto. Pero Castillo no dice eso. ¿Sabes quién dice? Cerrón y Bermejo, ¿no? Lo han escuchado, dijo. ¿Por qué se sorprenden si nosotros ya habíamos dicho qué es lo que íbamos a hacer de llegar al poder? Que no me hayas escuchado es tu problema, ¿no es cierto? Que no me hayas escuchado es tu problema, o que no le hayas hecho caso a los periodistas de Willax es tu problema. Nosotros fuimos sinceros. Exacto. Bueno, pero regresemos a lo de Hitler, ¿ya? No sé cómo me llevó de Hitler a Castillo, qué comparación, no seas malo. Pues. Bueno, entonces, regresemos a lo de Hitler. Mira, Hitler llega al poder en el año 33 y él ya tenía un programa ya. Ya los alemanes, los nazis sabían cuál era su plan. Entonces su plan era acabar con los judíos, con los comunistas, conquistar su espacio vital, llevar a cabo el rearme alemán, acabar con el Tratado de Versalles, que él lo consideraba injusto, indigno para los alemanes. O sea, todo eso ya lo había escrito en su libro, Mi lucha. ¿No me crees? Lee su libro, es de 100 páginas nada más, sencillo, Mein Kampf, Mi lucha, lo venden en cualquier librería. ¿Ya? Entonces Hitler expone todas esas ideas ahí en su libro. Entonces, cuando Hitler llega al poder, lo que va a hacer es poner en práctica todo su programa. Ya te mencioné, creo, la semana pasada, ¿no? ¿Cómo se deshizo Hitler de los comunistas? Fácil, le echa la culpa a los comunistas de haber incendiado el Parlamento. Entonces, aprueba una ley, tipo una ley de emergencia, que le permita perseguir a los comunistas y sacarlos fuera de la ley. Así, de un porrazo nomás se sacó encima a los comunistas. ¿Qué hizo para para acabar con los judíos? Para expulsar a los judíos de Alemania. Fácil. Promueve una serie de leyes, las leyes de Nuremberg. Le quito la nacionalidad a los judíos alemanes. Y al quitarle la nacionalidad, ¿qué cosa hago? Le quito sus propiedades. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir obligar a los judíos a retirarse de Alemania, porque ningún judío va a querer quedarse en Alemania. ¿Te das cuenta? Utiliza la democracia, el parlamento y las leyes para imponer su dictadura. ¿Te das cuenta cómo los dictadores utilizan los elementos democráticos para imponer su dictadura? O sea, yo no voy a matar a los judíos así por así. Voy a hacer que el parlamento promueva unas leyes. ¿No es cierto? Yo no voy a matar a los comunistas así por así, ni a los judíos. Voy a hacer que el parlamento apruebe la ley de emergencia, que declare fuera de la ley y enemigo del Estado a los comunistas. Eso es utilizar la democracia. ¿Me entienden? Por eso es que muchos rechazan la democracia. La democracia no es un modelo, no es un sistema perfecto. Tiene varios puntos flacos que los dictadores aprovechan por utilizarla en sus propios beneficios, sus intereses. Y eso es lo que está haciendo Hitler. A partir del año 35 se inicia el rearme alemán. ¿Por qué la pregunta es, profe, ¿qué cosa es el rearme? El armamentismo, mira, el armamentismo alemán, mira, una política, una carrera armamentista, y aquí empiezo con eso, mira, armamentismo alemán, ¿ya? La pregunta es, ¿qué? ¿Alemania no podía armarse? No, porque estaba prohibido, impuesto por el Tratado de Versalles. Alemania no podía tener más de 100.000 efectivos en su ejército. Alemania no podía fabricar armas de guerra. Es más, sus armas de guerra utilizadas en la Primera Guerra Mundial fueron confiscadas por los aliados. Le quitaron sus armas. Entonces, ¿qué hace Hitler? Hitler se zurra en el Tratado de Versalles, le llega el Tratado de Versalles, ahí es donde empiezan los problemas pues con la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es un organismo internacional que se supone que tiene que hacer que se respeten los tratados internacionales. Si la Sociedad de Naciones no hace que se respeten los tratados internacionales, entonces está por las puras, pues. No sirve de nada. Entonces, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la inoperancia de la Sociedad de Naciones. No hizo nada. Se supone que tuvo que actuar de oficio. Pero Hitler no, pues le llega a la Sociedad de Naciones. Agarró y dijo, no, me llega también el Tratado de Versalles. Tontos fueron aquellos gobernantes de la República del Weimar que respetaron el Tratado de Versalles. Conmigo no, eso es un tratado injusto. Entonces Hitler empieza a violar poco a poco cada punto, cada cláusula del Tratado de Versalles. Con el armamentismo, por ejemplo. El armamentismo, ¿sabes lo que implica? Fabricar las armas necesarias para la conquista de su espacio vital.
Si vamos a conquistar el espacio vital, esa conquista no tiene que ser mediante la diplomacia. La conquista de esos territorios tiene que ser por la acción violenta, es decir, la guerra. Y si vamos a desatar una guerra para buscar y conquistar nuestro espacio vital, primero tenemos que armar al ejército y a las Fuerzas Armadas de Alemania. ¿Me entienden? ¿A qué apunta Hitler? La fabricación de aviones. El plato fuerte del armamentismo alemán no son los tanques, no son los submarinos, es la aviación alemana, es la Luftwaffe. ¿Ya? Para Hitler es importante contar con una excelente, mira, flota aérea, exacto, o sea, una fuerza aérea. ¿Me entienden? Porque luego la va a aplicar en su famosa estrategia de la Blitzkrieg. Vaya buscando, vaya averiguando qué cosa es la Blitzkrieg o en qué consiste la guerra relámpago. Y ahí te vas a dar cuenta por qué Hitler, cuando inicia el rearme alemán, va a priorizar la fabricación de aviones de guerra, conocida como la Luftwaffe. ¿Y sabes quién estuvo a cargo de la Luftwaffe? Este hombre que está sentado aquí, mira, Hermann Göring, un integrante del partido nazi. Él es el jefe de la Luftwaffe. Y luego fue nombrado ministro de Economía. Acuérdate de este rostro, ¿eh? Y este nombre, Göring, el brazo derecho de Hitler, ¿ya? Submarinos también van a fabricar, por si acaso. Tanques también. Pero ya te dije, su plato fuerte es la aviación. La aviación tiene que ser, ¿no? Digamos, lo más importante dentro de las Fuerzas Armadas del ejército alemán, ¿ya? Ahora, ¿sabes cómo es que Hitler va a probar sus aviones? O sea, una cosa es fabricarlos y otra cosa es, oye, ahora al ruedo, hay que probarlas. Antes de la guerra hay que probarlas a ver si funcionan o no estos aviones. ¿En qué país crees tú que las probó? Correcto, Ernesto, en España. ¿Te acuerdas de la Guerra Civil Española? ¿Qué cosa crees que hizo Hitler en España? Se contacta con Franco, oye Franco, tú eres de mi simpatía, quiero que ganes la guerra, quiero que derroques ese gobierno socialista de Manuel Azaña, así que te envío mis aviones. Los vas a estrenar. Nuevecitos, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo para qué? Como para que puedas ganarle la guerra pues a los comunistas allá en España. No tan solo le envió aviones, también le envió pilotos. A toda esa legión de aviadores y aviones alemanes, Hitler las llamó la Legión Cóndor. Y si no me crees, fíjate qué es lo que hizo la Legión Cóndor en una ciudad de España llamada Guernica. Guernica. Miren lo que hicieron esa aviación en Guernica. No dejaron pero nada en Guernica. Esa aviación se arrasó con la ciudad de Guernica. Tanto fue la destrucción llevada a cabo por esa aviación alemana en Guernica, en España, apoyando a Franco. Guernica era un lugar, ¿no?, tomada por los socialistas. Entonces la aviación alemana empieza a bombardear la ciudad de Guernica. Que Pedro Pablo Picasso, me imagino que han oído hablar de Picasso, ¿no? Un artista, ¿no?, un español. Picasso decide, ¿no?, pintar una obra, ¿no?, titulada Guernica, en honor a los caídos de esa ciudad, ¿no? Mostrando la barbaridad de los nazis, los alemanes ahí en España. Bueno, regresemos a Alemania. Entonces Hitler inicia el armamentismo alemán. Ahí que dice, mira, para 1937, miren lo que dice aquí, ¿eh? Francia fabricó 370 aviones. Miren cuántos aviones fabricó ese mismo año Alemania. Fíjate, 5.606 aviones. Miren la diferencia, miren el porcentaje, la diferencia entre lo que producían los franceses y los alemanes. ¿Ya? La guerra, para Hitler, la guerra era el único medio para la conquista de su espacio vital, como te había mencionado. Incluso un militar francés en esa época dijo, si la guerra está ya mañana con Alemania, pucha, que Alemania nos va a invadir en pocos días. Porque sabía de la ventaja que tenía Alemania, mira. ¿Te das cuenta? Entonces todo empieza con el armamentismo alemán. Y todo, mira, y de eso se daban cuenta los franceses y los ingleses. ¿Ya? Sabían los ingleses que estaban en desventaja. Decían, mira, estos alemanes están y han iniciado una política armamentista imparable. Tanto es así que uno de los líderes del parlamento inglés, conde Halifax,
Miren lo que hace. Se reúne con Hitler. Se reúne con Hitler en el año 37. ¿Eh? Aquí lo tienes, mira. A Halifax, mira, con Hermann Göring, el representante de Hitler, mira. Se reúnen en Alemania el 20 de noviembre de 1937. Te lo explico de forma sencilla. Halifax va a Alemania, se entrevista con Hitler, con Göring, ¿ya? Y le dice, Gran Bretaña está dispuesto a aceptar cualquier cambio en la ciudad de Danzig, Checoslovaquia y Austria. ¿Por qué le dijo eso? ¿Sabes por qué le dijo? Porque sabía este conde Halifax, político británico, que Hitler se estaba preparando para una guerra y que esa guerra la iba a llevar a cabo en Polonia, en Austria, en Checoslovaquia, para conquistar esos territorios que yo te había mostrado al inicio de clase. ¿Te acuerdas que por eso te mostré el mapa? Ya. Ya sabían ya que Hitler tenía pretensiones sobre esos territorios y que por eso se estaba armando. Entonces, resulta que este político inglés dijo, no podemos parar a los nazis, ¿ya? No queremos una guerra, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decirle a los alemanes, a los nazis, que Gran Bretaña va a aceptar cualquier cambio en esas regiones, siempre y cuando sea de manera pacífica, no violencia, no guerra. Así es que no necesitas, Hitler, mover tus tanques y tus aviones para ocupar esos territorios. Dialoga con Gran Bretaña y con Francia, que te vamos a ceder esos territorios, pero de manera pacífica. ¿Correcto? Entonces, quiero que te des cuenta que Francia e Inglaterra estaban decididos a ¿qué? A entregar a Hitler y a Alemania esos territorios, pero de manera pacífica, ¿me entienden? Para que no estalle una guerra. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto los británicos? ¿Solo porque no querían guerra? ¿No les interesaba Polonia, Checoslovaquia, Austria? ¿No les interesa, no les preocupaba el crecimiento ¿no? y la fuerza que estaba adquiriendo Alemania? No les interesaba. En principio, ¿por qué? Checoslovaquia es un país que está lejos, decían los británicos, y no nos incumbe, no nos interesa. Y en segundo lugar, si Alemania va a buscar su espacio vital, que lo busque allá en el oriente, para que se enfrente a quienes. A ver, dice, ¿no se quieren preparar ellos mismos? O sea, hacían tiempo. A ver, ahorita te voy a hablar de eso. ¿Quién me ha escrito aquí? Valentina, ya. Entonces, mira lo que piensan los franceses y los ingleses. ¿Eh? Si Alemania va a expandirse, que sea hacia el oriente, que sea hacia Rusia, y ahí que se enfrenten con los rojos. ¿Te das cuenta? Miren lo que estaban haciendo los franceses e ingleses, ¿eh? Que los nazis se enfrenten a los comunistas, pues, ¿no? ¿De quién? De Stalin. Que se maten entre ellos. ¿Te das cuenta? O sea, estaban utilizando a la Alemania nazi como una frontera contra el comunismo. El comunismo no tiene que llegar a Francia e Inglaterra, decían. Si alguien tiene que detener a los comunistas, esos son los nazis. ¿Estás entendiendo esta parte? Entonces, esa es la política que manejan los ingleses y los franceses. Ahora, me pregunta aquí Valentina, ¿por qué no se quieren preparar ellos mismos? Dice, ¿no? O sea, ¿por qué no llevan a cabo un rearme, como lo están haciendo los alemanes? ¿Saben lo que implica, Valentina, un rearme en un país? Primero, lo que implica no tan solo es dinero, sino que implica que los políticos que están gobernando estén de acuerdo con esa medida. ¿Me entienden? En Alemania está gobernando los nazis, Hitler, que está de acuerdo con la conquista de su espacio vital y no tiene reparos en destinar cantidad de dinero para el armamentismo alemán. Sin embargo, en otros países como Inglaterra y Francia, los que gobiernan no son militaristas, los que gobiernan no están de acuerdo con su conquista del espacio vital. Por lo tanto, no consideran que el armamentismo sea necesario. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con la clase política también. No es suficiente con decirte, oye, tal país va a hacer tal cosa, pero un ratito, ¿quién está gobernando ese país? Porque si tú me mencionas quién está gobernando, a qué ideología pertenece, cuáles son sus planes, ahí entonces voy a poder entender por qué ese país actuó de esa manera. ¿Me entienden?
Entonces, en parte, Valentina, aquí para explicarte es que si Francia e Inglaterra no están llevando a cabo una carrera armamentista como sí lo estaba llevando a cabo Hitler, es por los políticos, que van a reaccionar luego tarde, muy tarde. Para el año 39, meses antes de estallar la guerra, Francia e Inglaterra recién inician su rearme. Pero ya era demasiado tarde, cuando ya faltaban pocos meses para la guerra. Pero desde el año 35, 36, 37, estos británicos y franceses no estaban de acuerdo. Exacto. Ahora les voy a decir por qué, mira, los llamaban tibios acá, como dice Valentina, ¿ya? Escúchame bien lo que te voy a decir. Para estos ingleses y franceses, la guerra no era la única salida. La guerra genera gastos, puede generar crisis. Entonces, para ellos, la solución es los tratados, los acuerdos, la paz, hay que negociar. Si Hitler quiere conquistar su espacio vital, pues hay que entregarlo, dejémoslo. Pero eso sí, que sea de manera pacífica, que sea en común acuerdo con los franceses y los ingleses. O sea, hay que ir a Alemania y decirle, oye Hitler, no te preocupes, tú quieres esa región, no te preocupes. Tienes que dialogar con nosotros, los ingleses y los franceses, ¿ya? Te vamos a decir lo siguiente. No pensamos mover un solo dedo para ayudar a checos, austriacos ni polacos. ¿Ya? Para nada. Así es que guarda tus tanques, guarda tus aviones y listo, y podemos negociar. ¿Por qué crees que Halifax visitó a Alemania en el año 37? Y miren lo que hace Chamberlain, el ministro inglés. Chamberlain es este hombre que está aquí, mira, el de bigote, ¿no? Este inglés que está ahí, parece frente a una radio, ¿no? Dice, primer ministro británico que está en una alocución radial. Ahora mira aquí, por favor. Dice, Chamberlain le anuncia al presidente, a ver aquí, francés, que no intervendría si Checoslovaquia fuera agredida por Alemania. Esta parte es interesante y te voy a decir qué es lo que pasó. Resulta que Checoslovaquia era aliada de Francia. Y en Francia había un presidente de apellido Chautens, como ves ahí. Entonces, ese presidente francés le dice a Inglaterra, ¿ya? Al ministro Chamberlain, que está gobernando Inglaterra, ¿ya? Le dice, oye, a ver, te quiero hacer una consulta. Tú sabes que Alemania se está armando para una guerra, ¿no? Y que Alemania, Hitler quiere invadir países como Austria y Checoslovaquia, porque lo considera parte de su espacio vital. Te pregunto, ¿Inglaterra estará en condiciones de ayudar a Checoslovaquia? ¿Sabes por qué preguntó eso el presidente de Francia? Para saber, escucha bien, si cuando Alemania invadiera Checoslovaquia, Inglaterra iba a movilizar sus ejércitos para que Francia haga lo mismo. Algo así como que, mira, yo soy aliado de Checoslovaquia, pero solo no me voy a aventar, pues, ¿no? No me voy a arriesgar con Hitler. Primero voy a consultar con Inglaterra, a ver, ¿no? Algo así como que, si Inglaterra entra a la guerra, yo también entro. O sea, una cosa es entrar a la guerra con Hitler solo, otra cosa es entrar a una guerra contra Hitler acompañado. ¿Te das cuenta los tibios y cobardes que eran los ingleses y franceses? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso muchos le echan la culpa a Francia e Inglaterra. Dicen, ¿dónde estaban estos países cuando debieron detener a Hitler en un momento? Nada. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Chamberlain al presidente francés? Yo no voy a intervenir para nada. Si Hitler invade Checoslovaquia, Inglaterra no va a mover un solo dedo. No voy a arriesgar a mis tropas en un país que está lejos de Inglaterra, que no le compete a Inglaterra, no le interesa Inglaterra. Entonces, Francia dijo, ya sé ya. Entonces, también Francia dará un paso al costado. ¿Entiendes? Tampoco va a intervenir. ¿Te das cuenta? Entonces, esa tibieza de los franceses e ingleses, ¿ya? Ante Hitler, ante las pretensiones de Hitler, llegaron a Hitler. Hitler se entera de esto y ¿qué es lo primero que hace Hitler? En marzo del año 1938, Hitler invade Austria. ¿Quieres ver una foto de la llegada de los nazis a Austria? Aquí está. Tropas alemanas entrando a Viena, capital de Austria, martes 15 de marzo de 1938.
La pregunta es, oye, parece que estuviera entrando a Berlín, porque ahí la gente está vitoreando. Ahí parece que los austríacos estuvieran, no sé, recibiendo, vitoreando, haciendo hurras, ¿no? A los nazis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Resulta que en Austria, que tiene mucha afinidad con la cultura alemana, el propio Hitler era de Austria, ¿sabías, no? El mismo Hitler había nacido en Austria. Así es que la mayoría de la población austriaca era de origen germánico. Y los políticos que estaban en el poder simpatizaban con los nazis. Así es que cuando Hitler entra a Austria con sus tropas, no tuvo, digamos, oposición. Entran y a través de un plebiscito luego en Austria, los austriacos deciden formar parte del Tercer Reich alemán. Es decir, que Hitler ha logrado su primer objetivo. Ha incorporado a Austria, su país natal, como parte del Tercer Imperio Alemán, el Tercer Reich. La pregunta es, oye, ¿cuál fue la reacción de Francia e Inglaterra? Protestaron, pero protestaron sin convicción. Es decir, protestaron por protestar, como para que la gente diga, no, mira, Francia e Inglaterra han protestado. Sí, pero ¿qué han hecho? Nada. Solo protestaron. Solo dijeron, mira, Hitler, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que acabas de hacer. Nada más. ¿Me entienden? Protestaron sin convicción. No obligaron, no hicieron nada contra Hitler. Entonces, ¿qué va a hacer Hitler luego? Mira, ese mismo año, Hitler agarra y dice, ahora necesito yo ocupar la región de los Sudetes de Checoslovaquia. ¿Y por qué? Porque ahí hay una población germana que yo necesito proteger. Hitler ya sabía cuál era la política de los franceses e ingleses, una política pacífica, de apaciguamiento, tibios, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Hitler exige, mira, los Sudetes de Checoslovaquia, de población alemana del Tercer Reich. Chamberlain, el ministro inglés, el que gobierna Inglaterra, confía en un arreglo. Él dice, podemos arreglar la situación. Si Hitler reclama esa región, vamos a convencer a los checos que cedan ese territorio a Alemania, pero que lo cedan de manera pacífica. Y así Hitler va a renunciar al uso de la fuerza. ¿Sabes cómo llamaron a esa política emprendida por los ingleses? Se la llamó la política del apaciguamiento. No están amedrentando a Hitler, ¿eh? Lo quieren apaciguar. Una cosa es amedrentar, es decir, meter presión a Hitler, meterle miedo, decir, oye, desocupa Checoslovaquia porque si no, con la Sociedad de Naciones vamos a actuar y te vamos a castigar. Pero no están llevando a cabo una política de amedrentamiento, sino una política de apaciguamiento. Es decir, que el ministro Chamberlain le dice a Checoslovaquia, Checoslovaquia, hazle caso a Hitler, entrega la región de los Sudetes, porque si no lo entregas, Hitler va a usar la fuerza y va a invadir todo tu país. ¿Por qué? Porque Inglaterra no piensa mover un solo dedo para defenderte. Chamberlain, al decirle eso a los checos, o sea, al decirle, no te vamos a defender, así es que entrégale lo que pide Hitler. Los checos tuvieron que aceptar las exigencias de Hitler. ¿Cómo crees tú que se sintieron los checos? A que estos ingleses y franceses, qué traidores y cobardes. O sea, no son capaces de mover un dedo para detener a Hitler. ¿Dónde está la Sociedad de Naciones? No existe la Sociedad. Hitler se zurra en la Sociedad de Naciones. Le llega. Entonces Hitler está, mira, alcanzando sus objetivos. Ya invadió Austria, ahora está presionando a Checoslovaquia para que le ceda la región de los Sudetes. Para confirmar todo esto, Hitler le dice, ¿no?, al ministro inglés y francés, ¿saben qué? Vamos a hablar el asunto de Checoslovaquia, ¿ya? Se reúnen en Múnich, y aquí tienes, mira, la reunión. Múnich, conferencia de Múnich. ¿Quiénes están sentaditos ahí?
Aquí solo te deben interesar dos personajes. Hitler, que está sentado aquí, ¿ya? Y el ministro Chamberlain, que está sentado al otro extremo, con el pañuelito blanco ahí en la solapa de su saco, como todo un inglés, un caballero. Y en el medio está el traductor. En esa conferencia de Múnich, el ministro Chamberlain apacigua a Hitler. Le dice, oye, quédate con la región de los Sudetes. ¿Por qué? Porque yo aquí personalmente te voy a confirmar. No vamos a defender a Checoslovaquia. Pero ¿sabes qué? Toma esa región de manera pacífica. Solo esa región, ¿eh? Y por favor, queremos un compromiso tuyo de Hitler de que ya no va a exigir otras pretensiones territoriales. Ya no va a exigir otros territorios. Al menos queremos ese compromiso de Hitler, que va a ocupar la región de los Sudetes de manera pacífica y que va a renunciar al uso de la fuerza para exigir otro territorio. ¿Sabes lo que dijo el cínico de Hitler en esa conferencia Chamberlain? Lo agarró de tonto, por no decir de estúpido. Le dijo, mira, yo soy un hombre de palabra, te doy mi palabra. Solo voy a tomar la región de los Sudetes porque quiero proteger a mi población alemana que hay ahí. Alemania y Hitler es un hombre de paz. No vamos a usar la fuerza. No vamos a exigir otros territorios. Firmaron, miren, el famoso Acuerdo de Múnich, el Acta de Múnich. Chamberlain regresa a su país, a Londres. Los periodistas están ahí en el aeropuerto esperando el retorno de Chamberlain para saber cuál ha sido el resultado de su conferencia con Hitler. ¿Y sabe lo que hace Chamberlain? ¿Sabe lo que le dice a la prensa sano? Porque hay que ser bien sano para creerle a Hitler. Dijo, Hitler, fuera de su carácter un poco violento y agresivo, Hitler es un hombre de palabra en la cual se puede confiar. Hitler me ha dado su palabra. Y aquí está el documento, miren. ¿Ya? Con la firma de Hitler, el acta de Múnich. Hay una imagen en la que se ve ahí a Chamberlain mostrando el documento firmado por Hitler, en la que se comprometía a no invadir otro país. ¿Sabes lo que estaba haciendo Hitler apenas se fue Chamberlain? Hitler estaba ya acordando con su alto mando militar. ¿Para qué? Para ocupar la región de Danzig. Danzig, Polonia. ¿Te das cuenta? O sea, Hitler por un lado, ¿no? Llega a un acuerdo con estas autoridades francesas, británicas, y por otro lado ya está planeando otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, se lleva a cabo la conferencia de Múnich. Una vez, mira, una vez finalizada esta conferencia, Hitler exige la devolución de Danzig. Dijo, ahora quiero Danzig. Y sobre todo quiero que al menos Polonia nos permita establecer una línea férrea, una carretera que pueda conectar a Prusia Oriental con el resto de Alemania. Los polacos se negaron. Dijeron, no vamos a ceder ante las pretensiones de Hitler. Entonces Hitler dijo, mira, lo de Danzig y Polonia lo vamos a postergar para unos meses. ¿Sabes lo que hizo Hitler luego en Checoslovaquia? No tan solo ocupó la región de los Sudetes, sino que terminó ocupando toda la región que hoy se llama la República Checa. Llegó a crear dos protectorados en la República Checa, Bohemia y Moravia, que estaban bajo la protección de Hitler. En cambio, lo que hoy se llama Eslovaquia, tuvieron que crear una nueva, prácticamente, república y Estado. Pero toda la República Checa quedó en manos de Hitler. Entonces, cuando Francia e Inglaterra se enteran que Hitler había faltado a su palabra, es decir, que Hitler no tan solo ocupó la región de los Sudetes, sino que ocupó todo lo que es la República Checa. Es ahí donde Chamberlain y las autoridades francesas dicen, mira, a Hitler lo tenemos que parar.
No hay otra forma ya de pararlo. Al hombre lo tenemos que amedrentar. O sea, porque la política de apaciguamiento no ha funcionado. A este tipo le hemos dicho, mira, te vamos a entregar tal territorio, pero por favor no uses la fuerza, por favor no desates la guerra. Y sin embargo el tipo le llega, ¿no? Y sigue exigiendo territorios. Ha terminado por ocupar toda la República Checa. Entonces, miren lo que hacen los franceses y británicos. En el año 1939, en marzo del 39, Inglaterra y Francia deciden ofrecer su apoyo a Polonia. Le dice, Polonia, sabemos que Hitler, por lo que ha hecho en Checoslovaquia, va a hacer lo mismo contigo. Así es que no te preocupes. Esta vez no vamos a fallar. Le fallamos a Checoslovaquia, no le vamos a fallar a Polonia. Entonces, es ahí donde aplican su política de amedrentamiento, pero a Hitler le llega. Hitler ya lo tenía planeado ya. Solo faltaba la fecha, cuándo atacar Polonia. Pero hay un detalle más. ¿Sabes cuál es el detalle? Que al territorio polaco también exige la Unión Soviética. Quien tenía pretensiones sobre el territorio polaco era el dictador Joseph Stalin. Y Hitler tenía sus reparos con Stalin. Pero lo resolvió rápido. ¿Cómo? Miren lo que hace Hitler. Envía a su ministro de Relaciones Exteriores. Esta foto que ves aquí es una foto histórica. Es como para reírse, ¿eh? Stalin está aquí, mira. Ese bigotón que está ahí, mira, con un traje claro. ¿Ya? Ese es Stalin. Miren quién está en este cuadrito aquí arriba en la pared. El mentor de Stalin. ¿Quién era el mentor de Stalin? ¿Alguien identifica a este revolucionario? Creador de la Unión Soviética, Lenin. ¿Eso qué significa? Que se encuentran en la Unión Soviética. No están en Alemania, están en la Unión Soviética. Y aquí al costado de Stalin, con cara de asustado, este alemán, este es un nazi alemán, se llama Joachim von Ribbentrop, ¿ya? Parece que estuviera asustado, incluso no se le acerca, mira, Stalin. Este alemán era ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Fue enviado por Hitler. ¿Para qué? Para negociar con Stalin y con el ministro de Stalin. El ministro de Relaciones Exteriores de Stalin es este hombre que está sentado firmando, a punto de firmar un documento. ¿Sabes cómo se llamaba este hombre? Se llamaba Molotov. Ahora ya sabes de dónde viene el nombre Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Ribbentrop es el ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi. Molotov es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que hacía Ribbentrop rodeado de estos rojos, mira, bolcheviques? ¿Qué hace Ribbentrop ahí? Fue enviado para negociar con Stalin. Le dijo, mire, señor Stalin, el Führer, Hitler, va a invadir Polonia y no quiere una guerra con ustedes. No queremos una guerra con la Unión Soviética. Por eso he venido aquí a ofrecerle un trato. ¿Qué trato? Un pacto de no agresión. Pero para que este pacto sea aceptado por los soviéticos, Alemania tuvo que ceder algo, tuvo que ofrecer algo. ¿Sabes qué le ofrece? Vamos a repartirnos Polonia. ¿Qué te parece? Y no tan solo Polonia. Miren que nos repartimos Polonia, pero también Alemania no va a hacer nada, no va a mover un solo dedo si la Unión Soviética invade Letonia, Lituania y Finlandia. O sea, nos repartimos la Europa Oriental. Ahora regreso aquí, mira. Mira aquí, por favor, rápido, ¿eh? ¿Te acuerdas que te había comentado dónde habían aparecido estos nuevos estados? ¿Te acuerdas o no? Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia, ¿te acuerdas? Ya. En el pacto de no agresión, Hitler y Stalin deciden repartirse todo esto, mira. Todos estos estados nuevos. Hitler ya tenía el control de Checoslovaquia, ya tenía el control de Austria, ahora quería Polonia. Pero tener el control de Polonia era chocar con los intereses de la Unión Soviética. Entonces, Hitler le dice a su ministro Ribbentrop, ¿sabes qué? Ve allá a Moscú
y negocia con ese personaje Stalin, ¿ya? Dile que queremos llegar a un acuerdo. Tratado de no agresión por 10 años, ¿ya? Y nos repartimos Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Por ejemplo, Hitler también tenía aspiraciones sobre Lituania. Letonia, Estonia y Finlandia quedaban en manos de la Unión Soviética. O sea, se reparten la Europa Oriental. ¿Qué hizo Stalin? Aceptó Stalin. Dijo, está bien. Entonces vamos a negociar y así firman, mira. Firman el pacto de no agresión. Y aquí ves una caricatura, mira, donde se ve a Stalin que está siendo besado, ¿no? En las manos por este canciller, mira, por este ministro de Relaciones Exteriores nazi, ¿no? Ribbentrop. Así se firma el pacto de no agresión. Ribbentrop-Molotov o Molotov-Ribbentrop. No es una alianza, es un pacto de no agresión. Voy a invadir Polonia, listo. Invado la mitad y la otra mitad te la dejo a ti. Si estalla una guerra con las potencias occidentales de Francia e Inglaterra, la Unión Soviética no tiene por qué intervenir. Lo que quiere evitar Hitler es una guerra en dos frentes. ¿Me entiendes? O sea, cuando digo dos frentes me refiero a esto, mira. Si Hitler invadía Polonia, podía ser que se enfrentara a la Unión Soviética. Y a la vez, ¿te acuerdas quiénes habían garantizado la defensa de Polonia? ¿Te acuerdas quiénes le dieron su respaldo? ¿Qué países le dicen a Polonia, mira, con Checoslovaquia cometimos un error, pero contigo no? A ti sí te vamos a respaldar, porque ya sabemos cuáles son las pretensiones de Hitler. ¿Te acuerdas? Francia e Inglaterra, pues. Francia e Inglaterra. Entonces Hitler sabía muy bien, si invado Polonia, me van a declarar la guerra a Francia e Inglaterra. Pero no quiero una guerra con la Unión Soviética, porque una guerra con la Unión Soviética ya sería una guerra en dos frentes. Y una guerra en dos frentes fue lo que perjudicó a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler es un tipo que está pero planeándolo todo. Entonces Stalin acepta el tratado de no agresión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, Hitler, el primer día del mes de septiembre, invade Polonia. Y al invadir Polonia, miren lo que hace. Puso en práctica su famosa táctica militar, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. ¿Encontraste el significado de la Blitzkrieg? ¿En qué consiste la guerra relámpago? Una guerra de movimientos impresionante, rápido, hay que mover las tropas. La caída de un país o una ciudad tiene que ser rápido, violento, y para eso hay que utilizar la Fuerza Aérea. Primero enviamos a la Fuerza Aérea a bombardear la ciudad. Mientras bombardea la ciudad, los tanques, los Panzer, los carros de combate tienen que estar ahí ya realizando la ocupación efectiva del territorio. Si se trata de una ciudad portuaria, hay que atacarlo por tierra, aire y mar. Esa es la Blitzkrieg. O sea, una guerra rápida, una guerra relámpago, una guerra que no te daba la oportunidad ni siquiera para respirar. O sea, ya tú estabas recién levantándote y ya te tenían encima, ya no atacándote. Esa es la guerra relámpago. Y por eso te dije que era vital la Fuerza Aérea. Entonces, así se inicia la Segunda Guerra Mundial. Hitler, el primer día del mes de septiembre, invade Polonia. Aquí se ve algunos soldados nazis, ¿no?, sacando una tranquera ahí, ¿no?, de la frontera polaca. Aquí ves, por ejemplo, a unos, ¿no?, ingleses, creo, si es que no me equivoco, mostrando las noticias de que Hitler había invadido Polonia. ¿No? Entonces, y para terminar ya con esto, la próxima semana creo que voy a tener que seguir hablando del desarrollo de la parte final, ¿ya? Aquí, miren, se produjo la toma, mira, de Polonia. Polonia estaba esperando, ¿no?, que Francia e Inglaterra reaccionaran. Es más, mira, qué desgraciados fueron los ingleses y los franceses, ¿eh? Te cuento algo así rápido. Cuando Polonia se entera que Francia e Inglaterra estaban movilizando sus tropas para declarar la guerra a Alemania, para defender Polonia, oye, los polacos se fueron a las embajadas de Inglaterra y Francia a hacerlas vivas. Es decir, para agradecerles. Decían, oye, gracias Inglaterra, gracias a Francia, no estamos solos ahí, nos van a apoyar, nos van a ayudar. Estaban esperando la ayuda y la ayuda no llegaba. Decían, ¿en qué momento llega la ayuda?
No llegaba la ayuda. Es más, Inglaterra y Francia ya te dije que no estaban preparados para la guerra. Y es más, incluso Francia e Inglaterra estaban esperando, ¿saben qué cosa? Que Polonia pudiera resistir al menos unos 5 meses o 6 meses ya. Tiempo suficiente como para que Francia e Inglaterra ya están preparados ya para atacar a Alemania. ¿Saben cuánto tiempo duró Polonia? ¿Sabes cuánto tiempo resistió Polonia? ¿Tú crees que pudo resistir un mes? No resistió ni un mes, apenas 2, 3 semanas. La Blitzkrieg de Hitler lo hizo añicos a Polonia. ¿Sabes en qué momento los ingleses y los franceses luego dijeron, oye, ya, Polonia cayó, pero ¿sabes qué? Tenemos otra arma. ¿Cuál es esa arma? Los rojos están entrando a Polonia y seguro que se van ahí a pelear con los nazis. Y ahí va a ser el encuentro entre dos grandes, ¿no? Dos monstruos, dos gigantes, Stalin y Hitler. Oye, entran los soviéticos a Polonia y se encuentran con las tropas nazis. ¿Tú crees que se dispararon? Se dieron la mano, se saludaron, trazaron una línea y listo. La pobre Polonia había desaparecido en poco tiempo, ocupada por las fuerzas de Hitler y por las fuerzas de Stalin. Imagínate, la pobre Polonia tuvo la desgracia de estar ubicada entre dos imperios y dos dictaduras terribles. Tienes a un lado a Hitler y al otro lado tienes a Stalin. Polonia desapareció. Y acto seguido, mira lo que hace la Unión Soviética. Mira aquí. La Unión Soviética inmediatamente, debido al acuerdo que había llegado con Hitler, miren lo que hace la Unión Soviética. Inmediatamente invade, mira, Estonia, Letonia, Lituania, parte de Polonia y una parte de Rumania llamada Moldavia y también Finlandia. Así es que la Unión Soviética se movilizó también rápido para recuperar, se supone que los territorios que había perdido. Y aquí tienes, por ejemplo, una caricatura que van a sacar los franceses, si no me equivoco. Ahí ves una caricatura de Hitler y Stalin saludándose, ¿no? ¿Y quién está en el suelo? Polonia. Ese soldadito que está en el suelo es Polonia. O sea, la pobre Polonia fue no tan solo invadida por los nazis, también fue invadida por los soviéticos. Porque yo sé que muchos de ustedes dicen, no, Polonia solo fue invadida por los nazis, dicen, ahí empezó la guerra. Los soviéticos también invadieron y la pobre Polonia desapareció. Así es que esa es, digamos, el inicio de la guerra, ¿ya? Así es que los franceses y los ingleses, el 3 de septiembre, le declararon la guerra a Alemania, pero la verdad es que no pudieron salvar ni rescatar a... Perdón. Claro, le declaran la guerra a Alemania para defender a Polonia, pero no tuvieron el tiempo suficiente como para defender y rescatar a la pobre Polonia que había caído rápido, ¿no? En tan poco tiempo. Una vez asegurado la frontera oriental, los alemanes se despiden de los soviéticos y apuntan su mirada al occidente. ¿Qué países tenían que caer rápido según los planes de Hitler? Inglaterra y Francia. ¿Y qué país cayó primero? ¿Se acuerdan? Mira aquí, ¿qué país cayó primero? Así rapidísimo. Miren esta foto impresionante, ¿no? Hitler. ¿Dónde está Hitler? En París. De fondo la Torre Eiffel. Pero para invadir París, Hitler tuvo que invadir incluso Holanda, Bélgica, Luxemburgo. La verdad es que la Blitzkrieg va a jugar un rol importantísimo. Bueno, chicos, me voy a quedar hasta aquí. La próxima semana voy a hablar del desarrollo de la guerra y la parte final y las consecuencias, ¿sí? La verdad es que me ha tomado un poco de tiempo esto por explicar el crack, porque consideraba que el crack era importante también para explicarlo. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Espero que les haya servido esto de las causas y el contexto. Y nos vemos la próxima semana para hablar de la parte final. Cuídense, chau, chau. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Voy a colgar por si acaso estas PPTs en su Classroom, ¿ya? La pueden revisar a partir del día sábado, ¿ya? O de repente más tarde, pero ahí la pueden revisar. Nos vemos. Chao, cuídense.